Pónganse cómodos y conecten sus sentidos con el aquí y el ahora. A partir de este momento estamos conectados. Bienvenidos a tu programa Conectados, espacio donde nos encontramos una hora, una vez a la semana, lugar donde coincidimos con temas y con especialistas invitados que nos brindan herramientas para nuestro día a día. Esta conexión es posible gracias en los controles Ronald Pompa y Lerber Guzmán, y detrás del micrófono y en la producción de este espacio tengo el agrado de acompañarles, Yaret Castro Batista. Les recuerdo que podemos establecer conexión directa a través de los teléfonos 0212-264-1494 y 264-1619. Nuestras redes sociales abiertas para ustedes en Instagram, @Radio Sintonía 1420 AM, desde donde pueden seguir a la emisora y también seguir tu programa Conectados en @Conectados Venezuela. Usted puede sintonizarnos desde cualquier parte del mundo a través de www.radiosintonía1420.com.be. Abajo, allí va a conseguir un chat y por allí también nos podemos comunicar. También hacer uso de su dispositivo móvil descargando la app de Google Store Radio Sintonía. Este espacio llega a ustedes gracias a la cortesía de Armonía Sistémica. Generamos bienestar. Señores, yo feliz de acompañarles en este espacio lleno de información, de tips, de herramientas, de guía para nuestro día a día. Y hoy tenemos un programa muy especial como cada semana. Hoy nos acompañan la doctora Carmen Mantelini. Ella es médico especialista en ginecología y obstetricia. @doctora DRA Mantelini. Lo pueden conseguir en Instagram también. Nos acompaña un poco más adelante José Luis Torres. Él es psicólogo y terapeuta gestal. @psicogallego también en Instagram. Con ellos vamos a estar conversando acerca de la importancia de algo que lamentablemente hasta estos días sigue siendo un tabú, y es el orgasmo femenino. Más allá del placer, ¿qué implicaciones tiene para la salud física, ginecológica y también la emocional para las mujeres? Este tema va a estar súper interesante. Vamos a desarrollar este tema con estos dos grandes especialistas. Aprovecho la oportunidad para saludar a las personas que se conectan y nos comparten sus comentarios, sus preguntas por el chat de la página de la emisora. Recuerden www.radiosintonía1420.com.be, y también aquellos que nos escriben al privado del Instagram @Conectados Venezuela y en las diversas plataformas de podcast. Sí, este programa y los anteriores usted lo puede descargar, escuchar, compartir, reescuchar y por supuesto regalarnos sus comentarios que tantos nos motivan y nos alimentan a continuar compartiendo este tipo de contenido lleno de calidad. Ustedes. Estás en sintonía de Conectados con Yaret Castro. Existe una gama de herramientas para tu bienestar personal. Para ello, te traemos a los expertos, Conectados en Detalles. Y continuamos aquí en tu programa Conectados y estamos en tu sección de Conectados en Detalles. Hoy vamos a conversar sobre un aspecto fundamental de la salud sexual y el bienestar de las mujeres, que a menudo sigue siendo un tabú y un tema poco explorado: la importancia del orgasmo femenino. Más allá del placer, ¿qué implicaciones tiene para la salud física y emocional de las mujeres? ¿Qué mitos lo rodean? Pero para conversar y despejar dudas, ofrecer información basada en la ciencia y abrir un espacio de diálogo esencial, tenemos el gran honor de recibir hoy en nuestros estudios a una experta en la materia, la doctora Carmen Mantelini. Ella es médico especialista en ginecología y obstetricia. Doctora, bienvenida. Para mí un privilegio, como siempre, contar con su visita acá en Conectados. Ay, gracias, Yaret, como siempre, más bien honrada de esta invitación en un tema tan importante, ¿no? Y que aún en este momento del mundo sigue teniendo tanto tabú. Es así, y que como lo dices, tal cual. O sea, a esta altura las personas, se preguntan, estoy teniendo orgasmo, no los estoy teniendo, ¿cómo se sienten? ¿Cómo me puedo orientar? Y por allí pudiésemos arrancar, doctora, y es definirles a las personas cómo se define el orgasmo femenino, pero desde el punto de vista fisiológico. Claro, el orgasmo viene a ser una respuesta sexual, ¿no? Viene a ser una respuesta por un estímulo sexual. Desde hace muchísimos años ha sido estudiado desde el punto de vista médico y se acompaña, ¿no?
de una estimulación que termina en una respuesta después de la cual hay un periodo refractario, es decir, el tejido deja de responder a la estimulación y viene acompañado de placer, de una sensación a nivel del sistema nervioso central de relajación, de placer, activa el sistema de recompensa, de tanto se habla cuando hablamos de adicciones o de alteraciones de los hábitos alimentarios, ¿no? Okay. Pero lo bonito del orgasmo es esa relación de intimidad que requiere la mujer para alcanzarlo en muchos casos, que necesita esa estimulación sexual para que ocurra, y desde el punto de vista ginecológico es más bien muchas pacientes no conocen su órgano sexual, no conocen tal cual su órgano sexual, es las características de su órgano sexual, que es el clítoris, dónde está ubicado. Muchas pacientes no saben qué es el capuchón del clítoris, muchas pacientes no saben que el capuchón se mueve, que forma parte de la estimulación, que las puede ayudar a alcanzar el orgasmo. Muchas pacientes no saben lo que es el orgasmo, sobre todo cuando manejamos pacientes jóvenes, ¿no? Que no han iniciado su vida sexual, que tienen muchísimas preguntas, muchísimas dudas, que a veces su referencia es como no es una conversación libre en el hogar, sus referencias vienen a ser por películas, por series, que a veces son exageradas o incluso tienen de imágenes de abuso, ¿no? Entonces, un poco cada una viene con esa inquietud a qué es el orgasmo, pero desde el punto de vista ginecológico, Yaret, lo que buscamos es entender si hay alguna condición que pueda afectar la obtención del orgasmo. Cuando hablo de condiciones de dolor crónico que se ven en ginecología, como la vulvodinia, que no es más que esa presencia crónica de dolor al contacto. Es una paciente que no puedes tocar porque responde con dolor muy intenso, con un dolor que a veces se puede hacer persistente, y sabemos que cuando hay dolor crónico, como en otras condiciones no solo ginecológicas sino médicas, el sistema nervioso, es decir, nuestro cerebro, se acompaña de síntomas como ansiedad, como depresión, como alteraciones del sueño. Porque somos un todo, no somos un orgasmo, no somos un clítoris, somos un todo que se afecta. Y entonces siempre mi mirada va a ser ginecológica, ¿no? De tratar de encontrar en la mujer qué pudiera estar afectando su orgasmo, qué pudiera estar afectando al alcanzarlo, porque es como te decía, es el final de un estímulo, el final de una respuesta, y en muchos casos la paciente puede tener deseo, pero no logra tener el orgasmo, ¿no? Entonces un poco entender si es porque hay dolor, porque no ha habido suficiente lubricación, no hay lubricación porque la penetración fue muy rápida y no dio tiempo a que a sus glándulas que producen el lubricante actuaran a tiempo, pues porque hay algo hormonal que está condicionando la calidad de esa lubricación o la cantidad de esa lubricación. Y entonces un poco en nosotras la respuesta sexual es muy compleja, no depende de una sola cosa. Y entonces un poquito como tratar diría, es como de ir disecando. Es que el término médico estoy tratando de buscar como un término menos médico. Pero es como ir quitando del camino, descartando cosas, tal cual, gracias, tantas cosas que me ayudan a entender dónde pudiera estar empezando la causa, porque como te decía, somos muy complejas, la respuesta sexual femenina es más compleja y a veces hay una causa intrínseca de dolor, como te mencionaba, la vulvodinia. O una paciente que en la penetración tiene dolor porque la vagina tiene, por ejemplo, cambios por el uso de anticonceptivos, porque está en el periodo posparto, porque está en el periodo de la posmenopausia y tienen cambios en su elasticidad y en su respuesta, o porque son pacientes que tienen poca testosterona y que sabemos que la testosterona incide en la calidad de la lubricación. Y no solo eso, la testosterona actúa en esos centros que te hablaba dopaminérgico, esos centros de recompensa del sistema nervioso. En mi cerebro, esa sensación de bienestar viene en muchos casos ligada a la presencia de testosterona. Fíjate qué complejos somos. Sí. Y entonces la testosterona va a tener un papel en mi percepción del deseo, en mi respuesta a ese deseo, en mi facilidad de alcanzar el orgasmo y de cómo voy a sentir ese orgasmo. Son dos cosas diferentes. Y además tiene que ver en el trofismo, es decir, en la calidad de mis órganos de estímulo sexual. Es decir, la falta de testosterona está acompañada por una disminución del tamaño del clítoris. Entonces hay una diferenciación en la respuesta. No es lo mismo un clítoris mayor, más vascularizado, con más superficie de estímulo, sino que también fíjate que te hablaba de que la testosterona va a afectar entonces la calidad de la lubricación,
el tamaño del clítoris, la respuesta del clítoris, y porque la testosterona no solo afecta mi percepción de los estímulos en el cerebro, testosterona en músculos y tejidos. Entonces, en esa paciente posmenopáusica, por ejemplo, o esa paciente que le removieron los ovarios, que perdió una gran cantidad de testosterona, va a afectar todos estos aspectos que te estoy contando que afectan la respuesta sexual. Y entonces, qué bonito que ha ido cambiando la narrativa en relación a la testosterona y su uso en la mujer, a la respuesta de la mujer al uso de testosterona. También entender que no todas somos iguales y que hay pacientes que, aunque le pongas testosterona, pues realmente no hay cambios. Pero el ir teniendo más opciones y el ir teniendo más respuestas nos van a ayudar también entonces a entregar esas respuestas a la paciente o a la mujer que está teniendo un problema y que está dejando de disfrutar. Sí, doctora, estoy impresionada. De hecho, ni siquiera la quise interrumpir en toda la cátedra que nos está dando, porque a veces pensamos que tenemos un problema y que es ese problema. A veces no se habla, porque es común que estos temas no se hablen ni siquiera entre mujeres, quizás por nuestra propia cultura. Y qué bueno que las personas puedan ahorita escucharla y puedan identificar, oye, si estoy teniendo, si antes tenía orgasmos, o si no reconozco que he tenido orgasmos, si ahora en este preciso momento no los estoy teniendo, bueno, habría que evaluar como esa salud ginecológica, evaluar si estoy en una perimenopausia, evaluar si tengo otros factores que pueden estar afectando, que quizás antes no afectaban o quizás desde el inicio están afectando, pero que volvemos a caer siempre en lo que coincidimos en cada una de las entrevistas con los especialistas, es que cada caso es único y que usted debe ir a revisarse y no normalizar lo que no es lo general. O sea, bueno, lo general es que las personas tengan para su salud, para su bienestar, y usted me corregirá, pero lo normal es que usted tenga orgasmos. Si usted no los tiene, bueno, debe ir a ver qué es lo que está ocurriendo, no normalizar que todo es la menopausia, todo es la perimenopausia, ya va, puede ser eso, vaya, claro que puede ser eso y claro que va a afectar, pero existen mecanismos para evaluar y colocar un correctivo, un examen, un tratamiento para que usted pueda seguir sumando a su bienestar, a su placer. Claro que sí, eso que dices es tan bonito, o sea, no normalizar es, vamos a escucharnos, qué mejor que tú que te conoces y entiendes esto está pasando, por qué no está pasando el orgasmo. No es un problema solo de la perimenopausia, en las jóvenes por desconocimiento, su pareja es tan joven como ellas y no tienen experiencia, no conocen esto que te hablaba del estímulo al clítoris, la retracción del capuchón del clítoris, porque nosotras tenemos capuchón como el hombre tiene el glande, y entonces ese prepucio que tiene el hombre que se retrae en el hombre que no está circuncidado, nosotras tenemos el equivalente del capuchón, que también debe retraerse, que también es una fuente de estímulo para esa mujer que no lo sabía y que a veces con la autoexploración puede empezar a sentir cosas nuevas. Lo que te hablaba de la lubricación, que las pacientes no lo saben, o en pacientes jóvenes, Jared, que tienen problemas que hacen quistes en sus glándulas de lubricación, como es la famosa Bartolino o la menos conocida, las glándulas de Kene, y que estas infecciones ginecológicas crónicas van a incidir en la calidad de la lubricación. Y las pacientes con anticonceptivos, Jared, o sea, aléjate de la perimenopausia. Los anticonceptivos de última generación son antiandrogénicos, que los buscamos como beneficios para quitar el acné, para quitar el exceso de sebo en las jóvenes, que les preocupa el acné, pero ¿qué significa ser antiandrogénico? Que voy a ejercer un efecto antitestosterona. Y te había comentado antes todo lo que hace la testosterona en nosotras, y muchas jóvenes dejan el anticonceptivo porque se sienten como una tabla. Dejé de sentirme con energía, me siento más deprimida, dejé de tener deseo, estoy reseca, para tener relaciones tengo que usar lubricantes, es así. Estos temas se hablen porque no es un problema de la paciente madura, es un problema que afecta incluso a las jóvenes cuando están bajo estos tratamientos. Oye, doctora, definitivamente este tema ha estado bien interesante y de verdad que es como para escuchar y reescuchar toda la información y toda esta instrucción. Pero ha llegado el momento, porque el tiempo en radio siempre nos va ganando, ha llegado el momento de cumplir con compromisos de la estación. Ya regresamos a tu programa Conectados.
¿Has reflexionado sobre cómo aprender a mirar tus situaciones de una manera diferente? ¿Crees que tienes conductas que no puedes explicar ni dejar de repetir? Armonía Sistémica, propuesta terapéutica, te acompaña a mirar esos aspectos. Armonía Sistémica te brindará herramientas para atender tus casos y así vibrar como deseas. Contáctanos a través del Instagram @Armonía Sistémica. Armonía Sistémica, generamos bienestar. Estamos de vuelta a Conectados. Y continuamos aquí en tu programa Conectados en Radio Sintonía 1420 AM y tu programa Conectados. Y estamos conversando con una amiga de esta casa, la doctora Carmen Mantelini. Ella es médico especialista en ginecología y obstetricia y estamos conversando sobre un tema que lamentablemente sigue siendo tabú y es: ¿qué mitos hay que rodea todo el tema del orgasmo femenino? Doctora, nos ha dado una cátedra en todo el bloque anterior y me preguntaba, ¿cómo asiste una paciente y le dice a usted, porque de repente alguien puede ya identificar con todos los tips que ya nos dio? Bueno, sí, estoy teniendo poca lubricación, ciertamente tomo anticonceptivos, o antes tenía orgasmo, ahora no los tengo. Oye, doctora, tengo orgasmo, no sabía que existía lo del capuchón. ¿Existe la posibilidad o se da que una mujer vaya a consulta y le diga: doctora, no he recibido orgasmo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es ese primer paso que tengo que hacer? ¿Existe algo de educación sexual? ¿Usted me puede orientar a ver cómo yo puedo orientar a mi pareja? ¿Es necesario que visite a un sexólogo? O sea, descartar quizás que no tengo ninguna de estas condiciones que usted me ha dicho. Claro, fíjate, lo importante en la consulta es identificar, ¿no? Dónde ve ella, dónde se siente ella que algo le resonó de esta entrevista, pero además ayudarla a identificar otras cosas, ¿no? Muchas veces hay trastornos hormonales diferentes a lo que te hablo propio del área ginecológica. Pueden haber alteraciones de la glándula tiroidea, pueden haber alteraciones de otras glándulas, pueden ser pacientes que tienen alteraciones del sueño, Yaret, y como te decía antes, somos un todo, y el insomnio, la ansiedad, estas condiciones pueden afectar también la respuesta sexual y el deseo sexual, pero siempre es muy importante lo que me preguntabas, el acompañamiento con otras especialidades, porque estamos muy compartimentalizados también en el ejercicio médico, ¿no? Entonces, un ginecólogo solo no puede abarcar todas las áreas del conocimiento y quizás necesitamos un psicólogo porque, como te mencionaba antes, por ejemplo, en vulvodynia está muy relacionado experiencias de la vida, incluso de la infancia, y que muchas veces la paciente no lo tiene consciente, ella no sabe qué le ocurrió porque lo tiene bloqueado, y pues con un psicólogo lograr desbloquear esos contenidos, esos recuerdos que pueden estar afectando su respuesta. Entonces, fíjate, por ahí necesitamos un psicólogo para esa terapia psicológica, el endocrinólogo en el caso que identifiquemos una alteración hormonal, el sexólogo porque evidentemente nos va a ayudar, ¿no? A esa educación sexual, a esa relación, porque a veces la falta de deseo puede ser, como te mencionaba antes, algo de dolor, y quién quiere tener relaciones cuando le duele, ¿no? Claro. Entonces, el dolor, yo puedo tener deseo, pero cuando intento la penetración hay tanto dolor que se une una cosa con la otra y el cerebro aprende: no quiero tener relaciones porque me alejo del dolor. Y entonces eso sería como lo orgánico, lo que yo puedo identificar en la consulta, pero a veces, aunque haya deseo, pues requiero tratamiento hormonal porque la vagina está tan atrófica por los cambios, por la falta hormonal, y te decía, no es propia solo de la menopausia. Exacto. En el periodo posparto, en el periodo premenstrual puede haber resequedad, y entonces ese acompañamiento, bien sea con lubricantes o con tratamientos hormonales locales, que van a mejorar esa condición de elasticidad de la vagina, van a mejorar la calidad de la lubricación, y es una paciente que entonces vamos a ayudarla a tener lo que hablamos de reforzamiento positivo. ¿Qué significa eso? Que si ya logré tener una respuesta agradable, logré tener un orgasmo, voy convenciendo a mi cerebro, por decirlo así, voy entendiendo y aprendiendo que puedo tener el orgasmo, y las pacientes pueden aprender que no solo uno, porque te hablaba en mi primer segmento que ciertamente el orgasmo se acompaña a un periodo refractario, es decir, que después del orgasmo hay como una calma y necesito tiempo para responder, pero hay pacientes que ese periodo es muy cortito y que pueden tener varios orgasmos, uno después del otro o uno un poquito después del otro. Cada una de nosotras va teniendo características diferentes, también dependerá de su
de su habilidad, de esa apertura, ¿no? A aprender, a reconocer, a corregir. Qué bonito mensaje, doctora, porque es eso, o sea, cada mujer es individual, cada caso es único, pero bueno, es como un trabajo también en equipo. Es no solo el ginecólogo, puede ser el psicólogo, el endocrino, el sexólogo y también la apertura individual que tenga la persona e ir quitando ese tabú que definitivamente es algo que te va a sumar a tu bienestar, porque existe, y lo mencionaba usted, doctora, al inicio, existe, bueno, el cerebro se relaja, el cerebro entra en otro estado de tranquilidad y, a ver, eso por supuesto que va a redundar en beneficios y en salud para la persona, para la paciente. Bueno, doctora, con usted el tiempo siempre nos va ganando y siempre vamos como que allí muy cerrados, pero ¿qué decirle a estas pacientes que de repente todavía sienten vergüenza sobre esto? ¿Cómo acercarse o cómo dar ese primer paso a dónde ir quizás a visitar para ayudarnos con esto? Y por supuesto un mensaje final donde le digamos, mira, este es el camino o ¿qué ideas puede tener la persona adicional? Mira, lo más importante es que confíes en ti mismo, en que si algo te está perturbando, si tienes una curiosidad, pues atiéndela y respétate. Lo que hablamos de cuánto quieres abrirte es ese respeto a ti, a tus propios límites y cuánto estás dispuesta a abrir. Y si tú no quieres recorrer ese camino, también es respetable, pero que te permitas, así sea hablarlo con el psicólogo, ¿no? Porque estoy teniendo esta resistencia que puede estar pasando acá, porque si nos estamos planteando este tema, algo nos está haciendo ruido, ¿no? Algo está pasando en lo inconsciente, que sería bonito que pudieras atender. Y entonces mi invitación es a llevar un diario, pues. La práctica del diario es importante para muchas áreas de la medicina. Para lo neurológico es tan importante el diario porque ayuda a ejercitar la memoria. Así como hablamos del ejercicio para el músculo y para el hueso, el cerebro también necesita ejercicio y qué mejor que practicar la memoria. Para nosotros los adultos ya no estamos presentando exámenes, ya no estamos haciendo tareas de memorización, entonces la memoria hay que ejercitarla también en esta edad, Yeret, y entonces el diario me va a ayudar a poner en palabras algo que puedo estar sintiendo. Entonces voy escribiendo, esto me siento, me duele acá, porque a veces tomo la decisión de ir al ginecólogo y estoy tan bloqueada por los nervios que las cosas se me olvidan. Pero cuando las traen anotadas es maravilloso, porque entonces me da puente, tú estás callada, tú estás angustiada, pero me entregas esa libreta con notas y entonces me ayuda a ir ¿sabes? Me ayudas a ayudarte a buscar esas palabras y hacer las preguntas que quizás necesitas en ese momento. Oye, doctora, qué buena idea esa, qué bien, claro. Porque incluso después de ese encuentro que quizás no fue satisfactorio, en ese momento sentías algo y pudiste identificar rápido algo. No lubriqué, me dolió, o sea, puedes anotarlo, llevar un registro, una cronología y después, bueno, hablarlo con la doctora y que doctora, usted de esta gran idea, llevarlo anotado, no lo quieres expresar porque te da pena, bueno, llevas lo que anotaste, qué bonito, qué bonito acto. Sí, y entonces a partir de ahí, bueno, vamos identificando, ¿no? Pero siempre es una consulta de dos personas, o sea, no hay forma que el médico lo haga todo y que siempre además, algo que le digo a todas, Yeret, es, si no te gustó ese médico, no te des por vencida. Siempre hay otro con el que vas a encontrar una respuesta que te puede parecer injusto, pero es que los humanos somos así, no siempre nos caemos bien, no siempre estamos en un momento óptimo para dar atención, porque puede pasar que a veces pude tener un mal día y no logré conectar, o tú tuviste un mal día y no pudiste traer a la consulta todo lo que hubieses querido. Tantas veces nos vamos al médico y que, ay, se me olvidó comentar esto que me parece tan importante. Y por eso el apoyo, ¿no? En ese diario, en esa libreta, en ese blog de notas, de las cosas que me gustaría conversar, y eso de que no te rindas si en la primera no encontraste la respuesta que estabas buscando, pues que insistas y busques, bien sea a través de estas otras especialidades que mencionamos, Yeret. De repente con el ginecólogo no llegaste a donde querías, pero con el psicólogo sí, o con el sexólogo sí, ¿no? Que te permitas eso, seguir buscando, seguir encontrando respuestas. Ay, doctora, qué bueno. De verdad que un placer, nos queda corto
tener un medio programa con usted, porque hay tanta información tan buena, tan bien explicada, tan fácil de digerir, y donde todas creo que nos hemos podido identificar, oye esto, oye aquello, y hacernos preguntas, y está bien que usted se haga preguntas y se cuestione y sepa que puede asistir a un especialista para que éste lo oriente, la va a escuchar primero y después la va a orientar y la va a organizar. Y una de estas especialistas, por supuesto, es la doctora Carmen Mantellini. Doctora, gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo las personas pueden contactar? Mira, a través de mis redes, estoy en TikTok, Instagram y X como @V de doctora, VRA Mantellini con doble L, y estoy en Caracas en la clínica La Floresta todos los días a la hora. Ay, qué bueno, doctora. Bueno, para mí un placer haber contado con usted acá en el programa Conectados. Ya regresamos a Conectados. Estás en sintonía de Conectados con Jared Castro. Y continuamos aquí en tu programa Conectados y seguimos en tu sección de Conectados en Detalles. En nuestro segmento anterior exploramos la importancia del orgasmo femenino desde la perspectiva ginecológica. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de la mente y las emociones para entender cómo influyen en este aspecto tan vital de la sexualidad femenina. ¿Qué rol juegan nuestros pensamientos, nuestras experiencias y nuestras creencias? Pero para abrir este diálogo tan necesario y ofrecer una visión desde la psicología y la terapia gestal, tenemos el placer de recibir hoy en nuestro estudio a José Luis Torres. Él es psicólogo y terapeuta gestal. José Luis, bienvenido a tu programa Conectado. Es un placer para mí contar contigo acá en el estudio. El placer es todo mío, Jared. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un honor estar aquí contigo. Gracias por la oportunidad de compartir reflexiones. Bueno, José Luis, para comenzar, ¿cómo se relaciona la salud mental y el bienestar emocional general de una mujer con su capacidad de experimentar placer y específicamente el orgasmo, que lo estuvimos desarrollando en el segmento anterior con la doctora Mantellini? ¿Cómo lo vemos desde este punto de vista? Mira, a ver, primero comienzo celebrando que cada vez hay más conciencia en la medicina tradicional, en los médicos tradicionales, de la importancia de la salud mental como una totalidad con la salud física. Porque, la medicina tradicional se ha enfocado muy desde lo biológico a ver al ser humano como comparten, ¿no? Por es eso así. Está la ginecología y otras especialidades que, valga la redundancia, se especializan. Pero en unos años para acá ha habido mayor conciencia porque los médicos han comenzado a dar cuenta que los pacientes que les llegan tienen otros factores que están afectando justamente a la especialidad en la que ellos se formaron, ¿no? Uh-huh. Porque en la universidad no les dieron educación emocional, por ejemplo. Y uh-huh. Sí les dieron algunas materias que tengan que ver con psicología, pero no cómo se conecta lo emocional, lo psicológico con lo biológico. Entonces, desde esa perspectiva, es una visión más holística. Tal cual. ¿Sí? Entonces, desde ahí se deja de ver como que el útero es nada más un útero. No, ¿qué pasa? Por ejemplo, la conexión entre el útero, el corazón, el intestino, el cerebro, el mundo emocional, ¿sí? Es así. Cómo una cosa afecta a la otra, ¿sí? Como también un tema sexual puede afectar lo emocional, ¿ok? Sin embargo, te puedo decir, esto a veces suena muy polémico, ¿no? La mayoría de las consultas que vienen por un tema sexual, el problema no es sexual. ¿Sí? Exacto. El origen del problema, cuando se va desmenuzando, tiene que ver mucho más con la parte emocional. Con qué ocurre, qué le ha ocurrido a la persona, un poco lo que tú decías también, cuáles son las creencias, los paradigmas. Ahorita se habla mucho del mindset, que es como el paradigma funcional de cómo la persona opera en la vida y desde ahí cómo opera así, cómo tiene experiencias que van retroalimentando esa creencia, ¿no? Y que van a veces afirmando esa creencia. Es así. En el caso del orgasmo femenino, ya para entrar en materia, me parece importante identificar dos visiones contrapuestas, ¿ok? De unos 50 años para acá ha cambiado mucho el tema de la conexión con la sexualidad. Si bien todavía yo siento que hay mucho tabú al respecto, no se habla quizás con tanta liviandad,
espontaneidad, sin tapujos. Es así, José Luis, es así. Es así, de hecho lo comentábamos también temprano, que parece mentira, pero todavía con tanta información que podemos conseguir y con tanta apertura para muchas cosas, todavía el tema del orgasmo femenino sigue siendo un tabú, incluso entre las relaciones de las mismas mujeres. Poco se habla de eso, poco se tiene pena, se tiene miedo, y tiene que ver ciertamente con un sistema de creencias, con un tema cultural que venimos experimentando. Importantísimo lo que acabas de decir, un tema cultural. Mira, yo hace poco vi una película, la recomiendo mucho, se llama El Último Duelo. Ok, es una película que está basada en la época, imagínate tú, de las cruzadas, en la Edad Media, por ahí, en esos años 1300, 1400, y era la visión. Bueno, claro, ahorita lo vemos en esta época como algo completamente retrógrado, o sea, ¿qué era la mujer y qué era el hombre? Invito a ver la película para que vieran cómo era la creencia de la mujer sobre su sexualidad y la del hombre con respecto a quién era la mujer. Epa, José Luis, después nos tienes que decir a dónde la podemos ver, ¿no? Después fuera del aire y después aquellos me escriben por el privado y José Luis nos va a decir por cuál plataforma la podemos ver. Con gusto, o sea, lo que invito es a imaginarse cómo eran en aquellos tiempos la visión, y era una cosificación absoluta. Ahorita se habla mucho de cosificar, ¿no? La mujer era una cosa, y el hombre utilizaba a la mujer como una cosa. Eso es un origen terrible en el tema de la sexualidad, porque era muy punitivo para la mujer el hecho de conectarse con el placer. Eso no existía en aquella época. La mujer no tenía derecho a sentir placer, solamente lo podía sentir si iba a procrear y si realmente lograba la procreación. Entonces, imagínate, y además era absolutamente usada por el hombre, totalmente usada por el hombre. Por eso digo que no es casual en estos tiempos la compensación que también estamos viendo, que si bien, como tú decías, hay mucho tabú todavía, sí hay un importante movimiento feminista. Y yo digo, a veces este es un tema medio polémico para conversarlo, pero yo siento que es importante ponerlo a la palestra, ¿no? Yo lo menciono más como machista, pero de la mujer, en el sentido que como compensación a esa época casi que de las cavernas, por decirlo así, viene ahorita un movimiento donde es lo opuesto completamente. No necesito al hombre, la mujer sale con no necesito al hombre, el hombre no sirve para nada, nos han violentado, nos han vejado, ¿sabes? Entonces, y ahí también la sexualidad, ¿qué pasa con la sexualidad? Cuando la mujer dice, el hombre nada, no quiero nada con hombres, ¿ok? Ese es el otro extremo. Ese es el otro extremo, donde digo que ninguno de los dos extremos, a mí me parece... Es bueno. Algo completamente descabellado que en estos tiempos haya una pugna entre hombres y mujeres. Es así. Y hombres, porque entonces de cosificar a la mujer, entonces ahorita estamos en una época donde se cosifica al hombre. Es así. Es una pelea que no tiene sentido, ¿sí? Es así. Y en esa pugna, ¿qué pasa? Reducción de la natalidad. ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con los valores? ¿Qué pasa con una construcción social de una sociedad mejor? ¿Sí? Bueno, para no alejarme, es que justamente, fíjate cómo el orgasmo... Claro, es el origen, exacto, es el origen de quizás de dónde viene toda esa afectación emocional y mental para que la mujer se limite a experimentar el tema del orgasmo específicamente. Correcto, entonces fíjate desde dónde venimos, y en la actualidad todavía vienen a consulta, y cada vez más, mujeres que no se conectan con su sexualidad, porque no se conectan con su placer, porque todavía hay un mindset, esa construcción mental de lo pecaminoso. También la religión ahí ha actuado, ha tenido su actuación. Ha tenido su impacto importantísimo para generar esas creencias donde la mujer en muchos casos se sigue viendo como que no, el placer es pecaminoso. O sea, sentir deseo, tocarse, fíjate, eso es uno de los puntos del orgasmo femenino, que tanto la mujer conoce su cuerpo, que tanto explora, y cómo se da cuenta de su poder. Ojo, el tema del empoderamiento femenino yo lo menciono con mucha delicadeza, porque por un lado puede ser muy bien utilizado para la mujer para justamente empoderarse, pero desde un punto de vista de conocerse, disfrutarse, conectarse realmente con su placer. Y otra muy negativa visión, que es para utilizar ese poder
en la cosificación hacia el hombre. Es así. Sí. Es una forma de buscar una compensación que luego va a seguir más bien alargando el desequilibrio. Definitivamente es el momento de integrar y ver que, bueno, lo que ocurrió antes, no tapamos el sol con un dedo, no estuvo bien, pero bueno, ahora como yo lo puedo hacer diferente, porque de lo contrario lo estoy haciendo igual. Igual en el hombre necesita en esta época estar más consciente del poder de la mujer. Es así. Y yo hablo de rendición también. ¿Rendición en qué sentido? El orgasmo femenino tiene una gran ventaja sobre el orgasmo masculino. Wow, ¿cuál es esa ventaja? A ver, según tu perspectiva, José Luis. Cantidad y calidad, nada más. Okay. Porque los hombres necesitamos aprender humildad en ese aspecto y saber, esto también te va a sonar muy polémico, la prostitución que se conoce, ¿femenina o masculina? En la femenina es la que siempre se habla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la cantidad de sexualidad que puede tener una mujer y la cantidad de parejas es mucho mayor que la que puede tener. Wow, ok. Y te lo dice un hombre. Hablar del orgasmo femenino desde la postura de lo que son las emociones, de la psicología y la gestal, lo que son las emociones, lo que son los pensamientos. Así que ya regresamos en pocos minutos a tu programa Conectados. ¿Has reflexionado sobre cómo aprender a mirar tus situaciones de una manera diferente? ¿Crees que tienes conductas que no puedes explicar ni dejar de repetir? Armonía Sistémica, propuesta terapéutica, te acompaña a mirar esos aspectos. Armonía Sistémica te brindará herramientas para atender tus casos y así vibrar como deseas. Contáctanos a través del Instagram @Armonía Sistémica. Armonía Sistémica, generamos bienestar. Estamos de vuelta a Conectados. Y llegando casi al final de tu programa Conectados, les recuerdo que estamos conversando con José Luis Torres. Él es psicólogo y terapeuta gestal y estamos conversando acerca del orgasmo femenino. Bueno, ¿qué creencias tengo yo alrededor de esto? ¿Qué pensamientos, qué emociones tengo alrededor de este tema que lamentablemente todavía hasta el día de hoy sigue siendo tabú para muchísimas mujeres? Entonces, bueno, José Luis, ¿cómo interpreta una mujer que dice, bueno, puedo estar teniendo un tema de ansiedad, quizás mi desempeño no es el que se espera porque tengo estas creencias de lo que se espera y lo que no se espera, puedo sentir una frustración quizás en relación a percibir o no el orgasmo? ¿Qué herramientas pueden ofrecerse? Entiendo que cada caso es único, cada caso es individual, cada caso se tiene que ver particular, pero como estamos ahorita haciendo o desentrañando todo este tema del orgasmo femenino, ya vimos esta mirada ginecológica, ahorita acá en las emociones, o sea, sabemos que puede generar ansiedad, frustración, eso ya lo hemos conversado un poco, pero bueno, ¿cómo la persona primero puede darse cuenta que puede estar experimentando esto? Porque quizás tiene pensamientos recurrentes, emociones recurrentes, actuaciones recurrentes. Bueno, ¿cuál es ese primer paso que debería hacer la persona para poder conectar con, digamos, obtener, disfrutar de su placer y tomarlo como que creo que ha sido la bandera o es lo que he querido transmitir con esta entrega de Conectados, que es algo que va a sumar a tu bienestar? Seguro, completamente. Mira, estrategias hay muchas. A ver, yo diría que comenzando primero es por el reconocimiento que no se está bien. Ok. Normalmente los seres humanos tendemos a realizar cambios en nuestra vida a partir de crisis. Ok. Es lo que dice la experiencia. O sea, lamentablemente la gente no va a terapia de forma preventiva. No, es que yo vengo a revisar mis creencias sobre el orgasmo femenino. No, la persona viene cuando ya hay un problema y normalmente ya está avanzado. Exacto. Entonces lo primero es reconocerlo. Okay. Reconocer que, mira, no me estoy sintiendo bien porque no siento orgasmos, por ejemplo. ¿Sí? Ok. Entonces ahí toca revisar, buscar ayuda y eso parte, a ver, antes de la ayuda también, o sea, no te estoy diciendo que la gente tenga que ir toda terapia todo el tiempo, no es así. Pero sí hay que hacer un trabajo de autoconocimiento. La terapia ayuda mucho al autoconocimiento, sin embargo hay gente que puede hacer tareas de autoconocimiento no necesariamente con ayuda terapéutica, lo puede hacer por su cuenta, además producto de su experiencia y de lo que va viviendo en la vida. Exacto.
pero como te digo, lo normal, lo más frecuente, no normal, no me gusta mucho utilizar ese término, sino lo más frecuente es que la persona espera que haya una crisis, ¿ok? Para buscar ayuda. Y la verdad es que nosotros, no sé si a ti te entrenaron en el colegio o en la universidad, sobre educación emocional, sobre educación sexológica desde el punto de vista emocional. No nos entrenan en nada, así como no nos entrenan para ser padres, para ser pareja, ni siquiera para conocer nuestro propio cuerpo y su relación con el mundo emocional, ¿no? Partir también de la desmitificación del orgasmo, ¿no? Como un poco lo que hablábamos de la historia de donde se viene, la mujer podría ver que como que la única forma de obtener orgasmo es a través de la penetración y de la relación con otro. Y darse cuenta que el poder de la mujer es enorme para generarse su propio orgasmo. ¿Ok? Una mujer no necesariamente no necesita de un hombre, una mujer no es una cosa, que el hombre es el que le da placer a la mujer. Es así. Entonces, por ahí viene el empoderamiento femenino, te repito, pero desde el punto de vista bonito, digo yo, consciente de que no es contra el hombre que antes nos maltrató y nos violentó, y nos abusó, y desde ahí no me dejó a mí conectar, yo mujer, con la sexualidad y con el orgasmo. Entonces el hombre es el culpable de que yo no siento orgasmo, porque ahí es la mujer la que se cocina. Exacto. Entonces es salir de allí. Salir de verse uno mismo y al otro o a la otra como una cosa que es para darme placer o yo darle placer a ella. No, la mujer empoderada, realmente empoderada, es capaz de sentirse plenamente, de explorarse, de autoconocerse y poder sentir su propio orgasmo sin necesidad de un otro. Ahora, desde ahí, por supuesto que va a lograr una mejor conexión con un otro. ¿Okay? Yo siempre digo, los seres humanos somos sexuales, nosotros podemos tener una relación sexual sin conexión amorosa. Ahora, y placentera, puede haber un orgasmo perfectamente placentero. Ahora, la plenitud que se siente estando en una relación de pareja plena, armoniosa, consciente, presente, ¿sí? Es igual a una relación casual. La persona lo disfruta, lo vive, lo goza plenamente, igual que una relación donde realmente hay una conexión emocional, donde hay amor, donde hay respeto, donde hay una complicidad importante. En mi experiencia, tanto personal como profesional, esta segunda relación involucra una mayor cantidad de placer y, por supuesto, de salud emocional. Una persona que vive plenamente su sexualidad también va a tener una salud emocional mucho mejor, porque se liberan endorfinas, se liberan oxitocina, se libera dopamina, que nos ayuda al vínculo y también al placer, y eso obviamente afecta a todos los órganos del cuerpo. Es así. E inclusive impacta la autoestima. Fíjate, la autoestima vista como la vemos en esta parte del occidente, es como, si yo logro algo, yo me voy a estimar más. Entonces, ahí viene la ansiedad, ¿no? La ansiedad de desempeño que se dice en la parte de la mujer. Y si no siento orgasmo, y si no lo logro, ¿qué pasa? Se limita quizás, exacto. Ya se empieza a condicionar mentalmente con esos estereotipos o con eso que se cree que debería ser. Oye, el tiempo en radio siempre nos va ganando y ya casi estamos llegando al final y ya hay que ir finalizando, pero no quería cerrar sin antes marcar algo importante, y es que en ocasiones, José Luis, traumas pasados, experiencias negativas pueden afectar la sexualidad. ¿Cómo se trabaja desde la terapia para sanar estas heridas y permitir que la persona pueda vivir una sexualidad plena? Totalmente. Bueno, primero, como te digo, buscando ayuda cuando la persona no puede sola. Perfecto. Comenzar a sacar eso. Yo siempre digo que lo que se calla, lo que se oculta, y eso es muy común en el lado femenino, en la mujer sobre todo. Trae complicaciones el no hablar de lo que pasó. ¿Sí? De ese trauma, de esa herida, de ese conflicto que hace que la persona, en este caso la mujer, no pueda disfrutar de un orgasmo femenino y que necesite de repente cualquier cosa para poder sentir algo, ¿no? Primero volvemos al mismo tema, es reconocer, a mí me pasa algo. Y necesito ayuda porque yo sola no puedo con esto. Y escucho a otras personas, o otras mujeres que sí sienten orgasmo y yo no.
Entonces eso es como un primer aviso, mira, ¿qué pasa? ¿Yo por qué no puedo sentir orgasmo? O sea, ¿por qué mi autoestima tiene que estar baja porque no logro el orgasmo? Entonces, déjame revisar qué pasa aquí conmigo para poder llegar a esto y ver qué pasa y cómo lo puedo solucionar. Y eso pasa, repito, por el autoconocimiento, buscar ayuda, examinar qué pasó, cuál fue el trauma, cómo lo vivió, y por supuesto hay un trabajo de sanación que se da al respecto para que eso después se pueda traducir en una mejor conexión, primero de la persona consigo misma y después, repito, con una conexión con el otro que permita una integración, una relación y una compatibilidad sexual que además del orgasmo propio femenino que la persona se puede autoestimular, también pueda compartirlo con el otro. Fíjate. Oye, que es una visión muy distinta, es compartirme yo con el otro y el otro conmigo, yo le voy a dar placer al otro o el otro me va a dar placer a mí. No, yo me voy a dar placer yo, ¿sí? Exacto. Y conectarme en presente. Ahorita que hablé de la gestal, pero no hablamos el aquí y el ahora. ¿Qué tanto la persona cuando está, primero, buscando su propio orgasmo, o buscando su orgasmo con el otro, está conectado consigo mismo y está conectado en la relación de pareja? ¿Cuántas personas yo escucho? No, pero es que mientras estoy haciendo el amor, estoy pensando en que mañana tengo un trabajo importante y la parte económica. Entonces, y en ese momento de placer, ¿dónde estaban ustedes? Exacto. Oye, qué interesante. Sí, que las personas se puedan entonces ubicar en su momento, en su aquí, en su ahora, que es donde usted puede gestionar. Oye, José Luis, para finalizar y brevemente, porque ya el tiempo se nos agotó, ¿cuál es el mensaje más profundo que te gustaría dejarle a nuestros oyentes sobre la importancia de integrar el orgasmo femenino como parte de la salud integral y el bienestar de la mujer? Oye, quizá el mensaje sería que el orgasmo es salud, el orgasmo es vida. Genial. Okay. Es conexión con la vida, es estar vivo y dejar de tener expectativas reales. Dejar de esperar que, por ejemplo, que a los 50 años querramos hacer exactamente lo mismo que a los 20. Exacto. Disfrutar de las diferentes etapas de la vida con su propia conexión emocional con el orgasmo. Es salud. Es salud. Y es vida. Es biología. Okay. Oye, José Luis, bueno, el tiempo ya nos arropó y nos sobrepasó. Brevemente, las cuentas, dónde pueden contactarte, cómo pueden seguirte, cómo se pueden comunicar contigo para poder expandir de manera individual cada uno de nuestros oyentes sobre este tema. Sí, mira, a través de mi Instagram, @psicogallego. Y bueno, también voy a darles mi WhatsApp, aunque también en el Instagram está, 0412-279-8973. Ok, José Luis, bueno, gracias por habernos acompañado en tu programa Conectados, un placer. Y bueno, a seguir entonces las cuentas de nuestro psicólogo, terapeuta gestal, José Luis. Gracias, José Luis, por haber aceptado la invitación. Nuestra conexión fue posible gracias en los controles Ronald Pompa y Lerber Guzmán, y detrás del micrófono y en la producción de este espacio Yaret Castro Batista. Mantengamos nuestra conexión durante toda la semana a través del Instagram @conectadosvenezuela. Este espacio llegó a ustedes gracias a la cortesía de Armonía Sistémica. Generamos bienestar, señores, un programa clásico, emblemático, donde hablamos sobre el tema del orgasmo femenino, que lamentablemente, se los he dicho desde el comienzo de este programa, sigue siendo un tabú. Es momento de tomar las riendas desde la compensación amorosa y saber que somos seres humanos, que somos integrales, que somos más allá de un físico. También hay un pensamiento, hay una emoción, hay que atender, cada caso es único. Asista a un especialista, véase con un ginecólogo, no normalice las situaciones que pueden estar ocurriendo en este momento. Busque el apoyo, la guía del especialista para que usted pueda vibrar y estar y sentirse plena y en bienestar. El placer, el disfrute también está dado para cada uno de nosotros. Así que bueno, a tomar cartas en el asunto para que usted pueda conectarse desde una energía diferente, que se parezca a lo que usted desea, ese bienestar, esa tranquilidad y por supuesto el disfrute, claro que sí. Así que señores, hasta el próximo Conectados. Bye bye.